predicación que únicamente esperamos que sea la palabra de Dios, que no sea palabra de hombre, sino que salgamos todos edificados de este lugar. ¿Puedo compartir pantalla, hermanos? Ok, muy bien. Bueno, ¿ya todos ven mi pantalla? Muy bien. Bueno, vamos a iniciar precisamente este tema con palabra de Dios, ¿verdad? Y no palabra de hombre. Vamos a tener una lectura allá en la primera carta a Timoteo, en su capítulo 1, versículo 17. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, jóvenes, todos hemos sido testigos de alguna u otra manera, ya sea verlo en persona, verlo en televisión, verlo en alguna parte de internet, en alguna revista, todos aquellos hermosos paisajes de los que está lleno nuestro planeta. Somos testigos de aquella naturaleza inmensa de la que nos rodea nuestro Dios en este planeta. Somos testigos de aquellas montañas y de aquellos valles tan hermosos, de aquel correr de las cascadas, del sonido de la lluvia y del viento entre los árboles. Somos testigos, hermanos, de ese hermoso planeta en el que Dios nos ha puesto. Cada ecosistema es tan perfecto. Cada molécula, cada cosa que hay dentro de nuestro planeta es perfecto y es hermoso porque Dios ahí lo puso. También hemos sido testigos de aquellos descubrimientos que nos han llevado a saber más del universo. Y esto es cada vez más impresionante, mis hermanos, porque ese Dios gigantesco que hizo los cielos y los mares, hizo también todas estas cosas en el universo. Esto es increíble y es hermoso. Cada centímetro, cada milímetro que hay en toda la existencia fue calculado perfectamente por nuestro Dios. Y ya ni hablar de nuestro cuerpo. Algo tan fantástico, algo tan increíble como lo es el ADN, es solamente el sello de un gran diseñador. Es solamente el sello de un gran poder con el que nosotros fuimos creados. Esto, hermanos, es solamente señal de nuestro incomparable Dios. Y ese, hermanos, va a ser el tema que vamos a estar viendo en esta noche. Todo, mis hermanos, todo cuanto vemos en el universo, todo en cuanto vemos en todo lo que existe, todo apunta a nuestro incomparable Dios. Y este tema lo vamos a basar dentro de una pregunta. ¿Qué hace a nuestro Dios incomparable? Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué hace a nuestro Dios incomparable? Bueno, primeramente, lo que hace incomparable a nuestro Dios es que es único. Si nos dimos cuenta en este versículo que se le escribe a Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Aquí, mis hermanos, Pablo está dejando conciso, está dejando ahí saber que solamente ese Dios existe, que solamente nuestro Dios existe. Es único. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere hacer hincapié en este versículo. Y lo llena de tantas cualidades, ¿verdad? Inmortal, invisible, es rey, es sabio. Ahorita vamos a seguir viendo más de eso, pero vamos a ver esto, mis hermanos. Primeramente, lo que hace incomparable a nuestro Dios es que es único. Y es único en su existencia. Y podemos hablar muchas cosas de su existencia. Y cómo hay personas
que aún viendo tanta majestad en la creación, que aún viendo tanto del diseñador, se niegan a creer en la existencia de nuestro Dios. Fíjese lo que dice Isaías, capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Nuestro Dios deja en claro que después de Él no hay nadie más, no hay otro Dios, Él es el único. Sabemos que existen muchas deidades, tenemos aquellas deidades del hinduismo, pero hermanos, son falsas, no existen. Tenemos aquellas deidades de los griegos, al dios Zeus, es falso, no existe. Tenemos a Quetzalcóatl en nuestro país, pues hermanos, no existe. El único Dios verdadero que existe es nuestro incomparable Dios. Es el único que existe, es el único que tiene poder. Y su existencia y su poder lo muestra a través de todo lo que nuestros ojos pueden ver y aún lo que no pueden ver. Eso es increíble, mis hermanos. Eso es incomparable. La existencia del Dios Todopoderoso es incomparable ante cualquier otra deidad que podamos nosotros mencionar, puesto que no existe. Y esto me hace recordar cuando el apóstol Pablo llega a Atenas y encuentra a los atenienses teniendo a diversos dioses entre ellos. Y a lo lejos el apóstol Pablo se da cuenta de un altar que decía al Dios no conocido. El apóstol Pablo aprovecha ese contexto para predicarles a los atenienses de aquel gran Dios, creador de todo, que no habita en templos hechos por manos humanas. El apóstol Pablo habla de nuestro Dios ante los atenienses, sabiendo que ellos tenían muchos dioses y demostrándoles en ese sermón que Dios es único en su existencia y que Dios es el único que tiene el poder creador, el que hizo al ciego y al mudo. Así se le presenta Dios a Job, aquel que hizo todo el mundo, mis hermanos. Es nuestro incomparable Dios. Es único, mis hermanos, en hacer maravillas. Es el único en hacer maravillas. Lo decíamos en la introducción de este tema. Todo lo que hay en nuestro mundo y todo lo que hay fuera de él, aquellas galaxias, aquellos planetas, estrellas, soles que existen alrededor de todo el universo, son las maravillas de nuestro Dios. Todo eso es maravilloso. Y nosotros podemos verlo, mis hermanos. Podemos ver esas maravillas. Fíjese lo que dice Salmos, capítulo 72, versículo 18. Bendito sea Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, el único que es creador. Y la Biblia nos habla tantas maravillas de nuestro Dios. Aquel Dios que se le presentó a Abraham, aquel Dios que le habló a Noé, aquel Dios que hizo cruzar al pueblo de Israel por en medio del mar en tierra seca, aquel Dios que cubrió al pueblo cuando caminaba en el desierto con una inmensa nube y lo alumbraba en las noches con una columna de fuego, aquel Dios que crea todas las cosas, aquel Dios que se llevó al profeta en un torbellino de fuego, aquel Dios que se le presentó al apóstol Pablo. Ese, hermanos jóvenes, ese es nuestro Dios. Es el único que puede hacer maravillas. Es el único que existe. Ese es nuestro incomparable Dios. Todo lo que escuchemos acerca de Él, o todo lo que leamos acerca de Él,
en su sagrado libro, mis hermanos. Debe sorprendernos. Incluso aquellas personas que no eran del pueblo de Israel, aquellos gentiles, que escuchaban las historias de Israel, temían ante el nombre de Jehová. Y tenemos el ejemplo de Rahab, que vio a los espías y le dijo, yo sé lo que ha hecho Dios al traerlos de Egipto. Yo sé lo que ha hecho Jehová. Y varios ejemplos tenemos. Igual está Ruth, que al escuchar las historias que Noemí y su esposo contaban de Jehová, ella las creyó. Ella creyó en esas historias, en esas maravillosas historias. Me imagino la sorpresa de todos al ver que los muros de Jericó, que parecían impenetrables, cayeron ante el poder de Jehová de los ejércitos. Dios, nuestro incomparable Dios, es único por su existencia y único por todas las maravillas que Él hace. Y es el único, jóvenes y amigos, que hace maravillas. No hay otro, lo decía Isaías, no hay otro fuera de Él. Es el único que existe y es el único que puede hacer maravillas, que es todopoderoso. Ese es nuestro incomparable Dios. ¿Qué más? ¿Qué más hace incomparable a nuestro Dios? Precisamente que es sabio. Es otra cualidad que pone allí el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Al único y sabio Dios, a Él sea la gloria y el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el único, mis hermanos, que es sabio. Es único en ser sabio, es incomparable su sabiduría. ¿Quién puede entender el pensamiento de nuestro Dios? Es tan profundo su pensamiento. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 33. De nuevo, el apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Me encanta leer estos pasajes, mis hermanos, de Romanos capítulo 11, versículo 33 en adelante. Si hay alguien que en el tiempo antiguo, en el primer siglo, sabía muchas cosas de Dios, precisamente era el apóstol Pablo. En esta carta a los Romanos, para el capítulo 11, Pablo ya había hablado de la justificación. Pablo ya había hablado del pecado. Pablo ya había hablado de los judíos y de los gentiles. Y cuando quiere expresar aún más la grandeza de nuestro Dios o los temas concernientes a nuestro Dios, llega un punto en que no puede más y Pablo se detiene y adora. Estos versículos son conocidos como la doxología de Pablo. Precisamente esta adoración, esta alabanza que él hace hacia nuestro Dios. Me imagino a Pablo como un hombre que va caminando por la playa rumbo al mar y de repente deja de sentir la arena. Deja de sentir la arena y empieza a sentir toda la profundidad que puede llegar a tener el mar. Y exclama, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esto es tan grande que me supera. Esto es tan profundo que no lo puedo entender. Eso es lo que el apóstol Pablo está expresando en estos versículos. No puedo entender la ciencia, la sabiduría de Dios. No puedo entender sus juicios y no puedo entender sus caminos. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, exclamó el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Son más profundos, son más altos, son más elevados a lo que nuestra mente finita puede llegar. Hay un dicho que dice, muéstrame una hormiga que entienda el pensamiento de un hombre y yo te mostraré a un hombre que entienda los pensamientos de Dios. No hay.
Para nosotros son insondables, son inescrutables sus caminos. El ser humano quiere hacerlo todo ya, a la brevedad. Cuando nosotros tenemos un plan, queremos que el plan se nos muestre de principio a fin. Queremos saber cómo va a empezar y cómo va a terminar. Cuando planeamos un viaje, eso hacemos. Planeamos cómo va a comenzar nuestro viaje y también planeamos cómo va a terminar y lo que va a suceder en el transcurso de él. Nuestro Dios no trabaja así. Cuando Dios se ha visto que muestra su plan ante los hombres en la Biblia, y podemos verlo en Gedeón, le dice su plan: tú vas a libertar al pueblo de Israel de los madianitas, pero no le dijo cómo, no le dijo cuántos hombres iba a necesitar. Esa es la sabiduría de nuestro Dios, una sabiduría tan profunda que podemos exclamar tan fácilmente. Que qué profundidad tiene la sabiduría de nuestro Dios. Es excelsa su sabiduría. No hay quien pueda entenderla. Incluso eso también se relata en los capítulos de Job. Si has tenido la oportunidad de leer la historia de Job, y si no, te la recomiendo muchísimo, vas a poder ver un poquito más allá todavía la profundidad de la sabiduría de nuestro Dios. Si nosotros nos echamos un clavado dentro de las Escrituras, podemos ver la profundidad y la riqueza que da la sabiduría de Dios. Y eso es único. Eso lo hace a Él incomparable. Porque cualquier otra sabiduría podríamos entenderla. Pero la sabiduría de Dios, la sabiduría que da Dios, es para nosotros difícil de entender. Dios es único en su sabiduría. Eso lo hace incomparable. Así que no dudemos, mis hermanos jóvenes amados, no dudemos ni un solo minuto, ni un solo día acerca de los planes que Dios tiene preparados para nosotros. Porque así como Dios permite que suframos en algunos momentos, Dios nos llena de todas sus bendiciones a manos llenas. Esa es la sabiduría profunda de nuestro Dios. Y para ir terminando, hermanos jóvenes, para ir terminando, ¿qué más hace incomparable a nuestro Dios? Bueno, que su plan de salvación es para todos. Y si me acompañan ahí mismo, primera carta de Timoteo, pero ahora en el capítulo 2, a partir del versículo 3, dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fíjese en este versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muchas otras religiones, muchos otros dioses tendrían a salvar a cierto grupo, tendrían a darle la salvación o a poner la salvación cerca de cierto grupo o de ciertas personas. Dios no. Nuestro Dios es tan incomparable que su plan de salvación lo pone a disponibilidad de todos. Dios lo pone a disponibilidad de todos. Está disponible para cada ser humano dentro de este planeta Tierra. Está disponible para todos, 24/7. Está disponible su plan de salvación. Solo es cuestión de que el hombre acepte. Es cuestión de que el hombre acepte llevar a cabo ese plan que Dios tiene para con todos los hombres. Precisamente por eso mandó a su Hijo a morir por nosotros. Cristo se entregó por todos. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús es mediador, es lo que se refiere. El versículo 5 acaba de hablar de eso. Es mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué?
porque Él mismo se dio por rescate de todos. Juan 3:16, un versículo que no sabemos todos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que acepta este plan de salvación que Dios preparó para todos nosotros desde la eternidad, desde el principio de los tiempos, Dios preparó ese plan para todos y cada uno de nosotros. Es cuestión del hombre, en su libre albedrío dado por Dios, qué hacer con ese plan que ahora se nos muestra. Qué hacer con ese plan de salvación que ahora está disponible para todos los hombres. Antes no era así. Sin embargo, Dios ha venido a estos tiempos a hablarnos por medio de su Hijo para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos obtener la redención de nuestros pecados. Por eso necesitamos todos de la salvación, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. Hemos caído de la gracia de Dios y necesitamos la reconciliación con Él. Es lo que nos dice Efesios, que obró Cristo en la cruz. Una reconciliación por medio de Él para con el Padre. Una reconciliación del mundo para con Dios. Es cuestión del hombre aceptar. ¿Y saben qué? Dios es tan paciente que nos espera a todos. Ese plan de salvación que Dios tiene para nosotros, para todo el mundo, nos espera a todos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese en esas palabras que están escritas en rojo. No queriendo que no perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es tan incomparable que en esa gran paciencia que tiene con el mundo, a todos nos espera con los brazos abiertos y quiere recibir a todas las personas del mundo, puesto que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vean ese plan que ahora ha puesto disponible para nosotros y que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y se acuerda, hermano, de los pasos de este plan de salvación? Oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. Y podemos agregar un sexto: mantenernos en el camino, mantenernos sin fluctuar, mantenernos siempre siguiendo los pasos de nuestro Dios, yendo hacia esa gran meta que explicaba el apóstol Pablo, al supremo llamamiento de nuestro Dios. Es ahí donde nosotros, hermanos, debemos entender que nosotros tenemos que predicar al incomparable Dios. Nuestra tarea ahora, hermanos y amigos, es llevar al mundo la palabra de Dios y que todos vean estos versículos y que todos vean que Dios ha puesto en disponibilidad para todos un plan perfecto de salvación que creó desde la fundación del mundo. Y que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es nuestro incomparable Dios. Ese es nuestro incomparable Dios, que es paciente, que es amoroso, pero que también es fuego consumidor. Es poderoso, es sabio, es único. Dios, mis hermanos, nuestro incomparable Dios, es el que debemos adorar todos los días de nuestra vida. Hermanos, amigos, hemos meditado en esta noche el tema nuestro incomparable Dios. Y hacíamos la pregunta, ¿qué hace a nuestro Dios incomparable? Decíamos primeramente que es único. Es el único Dios que existe. Fuera de Él no hay otro Dios.
Decíamos por segundo punto que es sabio. Esa sabiduría excelsa, esa sabiduría tan profunda en la cual podemos exclamar qué profundidad y qué riqueza es, lo hace incomparable. Y por último decíamos que su plan de salvación es para todos. Decíamos que lo que hace incomparable a nuestro Dios es precisamente que a todos los hombres les muestra ese plan de salvación y que es tan paciente y amoroso que espera a que el hombre haga caso a ese plan y que venga a él con arrepentimiento y con un corazón sincero, contrito y humillado. Joven amigo, joven hermano, ese Dios está contigo. Ese Dios está conmigo. Ese Dios está con nosotros. No te desanimes nunca. Siempre recuerda que estos problemas que estás pasando en estos momentos son pequeñitos a comparación de este Dios que está detrás de nosotros, que está sobre nosotros. Si Dios es tan gigantesco, es tan grande, como para llenar los cielos de toda su gloria, ¿cuánto no puede hacer con el vacío que hay en tu corazón? Así que hermano, joven, amigo, siempre, toda tu vida, mantente adorando a Dios. Siempre, nunca te desanimes, sino que mantente viendo a nuestro Dios incomparable. Hermanos jóvenes, el Señor les bendiga grandemente.